Estamos mirando los días miércoles un tema que comenzamos ya hace 2 semanas atrás, hablando acerca de la integridad. Y también relacionando esta integridad con lo que dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a leer hoy, allí en 1 Reyes 9:4, lo leíamos al comienzo de la serie, donde Dios está hablándole a Salomón y le dice de esta manera: y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Después le va a dar una advertencia, ¿no? Le va a decir que si obstinadamente se aparta del Señor, bueno, las consecuencias serían otras. Pero lo que yo quiero destacar acá en este pasaje es que es Dios el que está hablando. Y es Dios el que está diciendo que David anduvo en integridad. Y seguramente, al igual que yo, tú sabes que David erró el blanco, que David pecó, hizo lo malo delante del Señor. Ahora, ¿por qué la Escritura dice, y Dios mismo dice, que David anduvo en integridad? Bueno, hay algunas cosas que vamos a estar mirando en esta tarde, y una de las primeras cosas que encontramos es que David pecó, pero no trató de justificarse. Él no estuvo buscando quedar bien con los demás. Él va a reconocer la gravedad de su pecado. Vamos a mirar esto en el Salmo 51. Allí este salmo que brota desde el corazón de David en aquel tiempo tan difícil, cuando había estado haciendo lo malo. Y él comienza diciendo de esta manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Esta palabra, la palabra misericordia, es una palabra muy interesante. ¿Sabe que nuestro Dios es un Dios de toda gracia? Como dice allí en el Nuevo Testamento, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, que a Él sea la gloria, la honra, el imperio y la potestad por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, gracia es favor inmerecido. Gracia es cuando el Señor nos da algo que nosotros no merecíamos, pero misericordia tiene un concepto bien interesante. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos, porque la paga del pecado es muerte. Y dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él ha tenido de nosotros misericordia. Él ha tenido de nosotros esa misericordia que no nos ha dado ni nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que nos abrió la posibilidad del arrepentimiento y del perdón. Por eso la palabra del Señor, cuando habla acerca de lo que antes éramos, también dice: pero si alguno se limpia de estas cosas. Es importante vivir para Dios, entender que nuestra vida tiene que estar delante del Señor. Y aquí David va a estar pidiéndole al Señor la misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está reconociendo qué es lo que hay en su vida, qué es lo que hay en su corazón. Y él va a decir en el verso 3 esto que te estoy diciendo: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos. Como contraste a este hombre íntegro, vamos a estar mirando un poco la vida de Saúl. Y seguramente hoy vamos a movernos por allí, por la vida de Saúl, viendo algunas actitudes de lo que podríamos llamar un falso arrepentimiento. Algo que no brota del corazón como estaba brotando de David, diciendo: reconozco mis rebeliones, reconozco la maldad de mi corazón, necesito de la misericordia de Dios. Luego va a pedir: Señor, límpiame, lávame, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero vamos a mirar un poquito a Saúl. Nos vamos a Primera de Samuel. Y allí en Primera de Samuel nos vamos al capítulo 13. En el verso 8 al 14, Primera de Samuel 13, del 8 al 14, dice así: y él esperó 7 días, es decir, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es que estaban enfrentando a un enemigo poderoso, había un poco de miedo en toda aquella situación. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Ahora uno dice: pero qué bien, ¿no? Qué dedicación al Señor. ¿Sabe que Saúl era rey, no era sacerdote? Él no estaba capacitado para ofrecer holocausto delante del Señor. Tenía que esperar a Samuel, a que él llegara. Pero Samuel se demoraba. Y el pueblo se le estaba yendo. Y el enemigo estaba allí. Así que él toma la iniciativa de hacer aquello que Dios no le había dado permiso, que Dios no le había mandado. Y dice el verso 11, entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y sabe, la respuesta de Saúl, que se parece a algunas que nosotros damos, tiene su origen allá en el Edén, cuando entró el pecado. Tratar de echarle la culpa a alguien más. Tratar de derivar la responsabilidad a alguien más. Y entonces va a decir de esta manera: vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mire, qué interesante esto, ¿no? Porque él está pensando o está creyéndose que está haciendo lo correcto, lo que está bien. Y entonces, mire, Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. La palabra del Señor habla de los que esperan en Jehová. Y hay un coro que a veces cantamos que dice: esperar en Dios, difícil sé que es. Porque vemos la tormenta, y vemos los ríos, y vemos la dificultad. Pero el Señor ha dicho: espera. Y esto era lo que tenía que hacer Saúl, esperar. Pero él dijo: no, tengo el enemigo por allá, la gente se me está yendo, y yo no hice y no ofrecí sacrificio a Dios. Ahora, algo va a suceder en esta actitud también de Saúl, que lo vamos a ver más adelante. Porque déjame decirte que lo que va a haber en Saúl es un arrepentimiento falso.
no un arrepentimiento verdadero. Hay algunas cosas que le preocupan más a Saúl que su relación y su comunión con Dios. Así que para mirar un poco acerca del arrepentimiento, la primera cosa que vamos a ver, ¿qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es culpabilidad. Es temor a que se sepa, y si se enteran, ¿y qué van a decir? ¿Y qué va a pasar? Ahora, eso no es arrepentimiento. Cuando alguien dice, qué macana, metí la pata, la que se me viene ahora. Eso no es arrepentimiento. Eso, en todo caso, puede ser un poco de remordimiento, un poco de temor y de miedo a las consecuencias, porque el arrepentimiento siempre nos va a llevar a una relación con Dios. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice, arrepentíos, confesad vuestros pecados, vuélvanse a Dios. Habla de la comunión con Dios, de la relación con Dios. El arrepentimiento nos lleva al Señor y a un cambio de actitud. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es la palabra metanoia. Una palabra que tiene por allí también una raíz parecida a metamorfosis, que habla de cambio, de transformación. Metanoia significa una compunción o dolor, pero en un concepto que en esa misma palabra está incluida una reforma o cambio, es decir, un dolor interior que produce en mi vida una transformación, un cambio. El remordimiento trae culpabilidad, la culpabilidad nos aplasta, el arrepentimiento nos levanta. Porque es para transformación, es para cambio. Cuando uno se arrepiente, el Señor perdona. ¿Sabe? En algún momento el Señor Jesús a los religiosos de la época le dijo, miren, las prostitutas y los ladrones. Ahora, él no usó esas palabras, ¿verdad? Ni las encontramos en la Biblia. Dice, las rameras y los publicanos irán delante de vosotros al reino de los cielos. Porque si ellos se arrepienten, Dios les perdona sus culpas y sus transgresiones. El arrepentimiento obra en tu vida y en mi vida una transformación. El remordimiento acarrea culpabilidad. Pero el arrepentimiento nos libera, porque yo vuelco delante del Señor mi culpa, mi pecado, la maldad de mi corazón, de la misma manera que lo estaba haciendo allí David. Y en este hecho tiene que haber una transformación y un cambio. Pero sigamos un poquito adelante con el falso arrepentimiento, entre comillas, de Saúl. Vamos a ver alguna cosa. Acá en el 13:11 leíamos que Saúl le va a decir a Samuel, vi que el pueblo se me desertaba, vi que tú no venías, vi que los filisteos estaban allí. Es decir, todo el mundo tiene la culpa de los males que a mí me pasan. Yo no soy responsable. ¿Qué otra cosa podía hacer? Se victimiza en alguna parte y culpa a otros. Culpa a otros. Si es posible, a Dios. ¿Se acuerda de Adán? La mujer que me diste me engañó. Y ahora lo estamos viendo también en Saúl, diciendo, vi que el pueblo se me desertaba. No venías. Samuel, al final tenés vos la culpa de esto que yo terminé haciendo. Y el enemigo estaba allí, la presión estaba allí. Algo yo tenía que hacer. Y se engaña a sí mismo. Porque en realidad él lo que tenía que hacer era obedecer, era esperar en el Señor y no todo lo que él se puso a hacer. Va a tener una segunda oportunidad. Vamos a ir hasta el capítulo 15 ahora. Estábamos en el 13 y vamos a ir al capítulo 15. Y allí en el capítulo 15 nosotros vamos a estar mirando del verso 13 en adelante. Capítulo 15, el verso 13 en adelante.
Saúl había tenido una orden de parte de Dios que no debían preservar, ni guardar, ni tomar botín de los enemigos. Y se da la situación entonces que va a llegar, en el verso 13 dice, vino pues Samuel a Saúl en Gilgal, y después el verso 12 yo te lo voy a comentar, porque ahí vamos a ver qué es lo que de verdad había en el corazón de Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y mira que yo he cumplido la palabra de Jehová. En realidad no había cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué es lo que acaba de decir Saúl? Yo cumplí lo que Dios me pidió. En realidad le dice Samuel, ¿y por qué yo estoy escuchando otra cosa? ¿Por qué la realidad me dice algo diferente a lo que vos estás expresando con tus palabras? Y Saúl respondió, eso, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y acá viene el barniz, ¿no? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Sabe? Una cosa que tiene que ver con el falso arrepentimiento es que no entiende que ha hecho mal. Se cree que ha hecho bien. Se cree que está todo bien. Se cree que no pasa nada. Entonces el verso 16, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di, a ver qué es lo bueno que Dios tiene para mí con todo este esfuerzo que yo he hecho por el Señor y por su nombre. Entonces Samuel le va a decir, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión. Y te dio órdenes muy específicas. ¿Por qué pues, dice el 19, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Miren la respuesta que va a dar Saúl. Antes bien, dice que Saúl le respondió a Samuel, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, al rey de Amalec, y todos estos bienes. Y el pueblo, ¿qué voy a hacer? Yo ya no tengo la culpa, yo ya no tengo control de eso. Tomó del botín de las ovejas y vacas, las primicias de lo maldito, porque esa es la palabra anatema, lo que significa. Las primicias de lo maldito para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, Samuel, no el mío. ¿No? Eso es lo que está planteando en Gilgal. Así que Samuel le va a decir, ¿acaso Dios se complace en los sacrificios, en los ríos de sangre, cuando Él en realidad lo que está demandando es obediencia? Obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Uno diría, bueno, a esta altura debería estar Saúl arrepentido. No, para nada. Para nada, seguía en la misma tesitura, seguía en el mismo hecho de excusarse, de culpar a otros, de engañarse a sí mismo, decir estoy haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho. Y hay algo más todavía, porque en el verso 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. No dice, qué bueno, finalmente reconoció. Yo he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque
La culpa es del pueblo. Temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y ahora va a tener el otro error. Perdóname ahora mi pecado. Si pensando que era Samuel el que tenía que perdonarle. Pensando que en realidad, decir, bueno, si Samuel está conforme, está todo bien. Es que los parámetros nuestros no son los de Dios. Y él no había pecado en contra de Samuel. ¿Sabe? ¿Se acuerda cuando leíamos lo que decía David? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, va a volver a decir en el verso 30, preste atención a las palabras de Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Yo he pecado, pero si los demás no se enteran, no importa. Si los demás piensan que está todo bien, entonces está todo bien. Hay a veces algunas personas que frente a alguna situación o cuando uno les habla lo que dice la palabra de Dios, dice, no, perdóneme, pastor, es que no se trata de que yo te perdone. Se trata de que estés arrepentido delante del Señor, buscando de Dios la misericordia para poder andar en integridad. ¿Te acordás lo que decíamos en la primera parte de estos estudios? Que integridad no es no equivocarse nunca, es estar a cuenta, es ordenar, es reconocer. Y acá nos encontramos un Saúl tratando de quedar bien. Pequé, pero la culpa la tiene el pueblo. Y de última, Samuel, ¿te acordás que vos demoraste en venir, no? Y estaba el enemigo ahí. Así que sos culpable también. ¿Ah? Y hay mucha gente que intenta tratar de hacer eso, ¿no? De pasarle a uno la culpa. Porque usted es malo, porque usted no tolera, porque usted no perdona, porque usted tiene falta de misericordia. Mire, déjame decirte algo y quiero que lo sepas y yo necesito saberlo. Que nosotros no podemos obligar a Dios a que tenga misericordia, porque Él dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y si te parece muy enredado el español clásico, déjame decírtelo en un criollo puro, nítido y claro. Dios dice, yo voy a tener misericordia del que yo quiera. Punto. Y Él es Dios. ¿Podrá el barro acaso decirle a que lo formó, ¿por qué me hiciste así? De ninguna manera. Ahora, ¿podemos pedir misericordia de Dios? Claro que podemos pedir. Porque del corazón contrito y humillado se agrada el Señor. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, aquel que nos impulsa para una transformación, para un cambio, entonces el Señor se agrada. El Señor mueve su mano. Mire, una de las cosas que hace Saúl es que reconoce, pero no reconoce. Él dice, pequé, pero no es mi culpa. Había una situación, les voy a hablar, qué sé yo, de 50 años atrás, un poco más todavía. ¿Ah? O sea que no se preocupe de pensar de quién estará hablando, no se haga problema. ¿Ah? Alguien había llegado al Señor y había llegado con mucho ímpetu, tenía un carácter así, de estos caracteres muy, muy impetuosos. Él hasta se enojó con el enemigo de nuestra alma, porque dijo, me tuvo engañado tanto tiempo, y qué sé yo. Bueno, tenía ese carácter así tan explosivo, tan efusivo, tan a flor de piel. Y en una oportunidad, él era peluquero, así que el pastor llegó para cortarse el pelo, y esto allá lejos, en Montevideo, así que estoy hablando de 50 años atrás. Y cuando el pastor llega, la casa estaba medio al fondo, había que entrar por todo el terreno, por un caminito, y allá atrás tenía la peluquería y la casa. Y cuando el pastor llegó, estaba él, siendo evangélico, rezando el rosario. O sea, le estaba rezando el rosario a la esposa. Usted me entiende, ¿verdad? Si fuera esto un dibujito, tendríamos circulitos, viboritas, cositas así.
Le estaba diciendo un poco de todo. Y entra el pastor y él lo ve al pastor en el medio de aquel montón de piropos. Y esto va con comillas gigantescas, ¿no? Que le estaba diciendo a la esposa. Así que cuando él se ve enfrentado a eso, lo mira y le dice, es que esta mujer me hace pecar. Bueno, esta es la situación. No había arrepentimiento. No había arrepentimiento en aquel peluquero. ¿Ah? Pues la culpa no era de él, la culpa era de la mujer. Acá nos encontramos a Saúl en esa misma actitud. Ahora, en el capítulo 16, en el capítulo, déjame ver si no me perdí, perdón. En el capítulo 18, en el 18 de aquí de Primera de Samuel, en el verso 6 al 10, la primera parte, vamos a leer que en aquel momento cuando estaban frente a la guerra, aparece Goliat y están con miedo, están con temor. El Señor da una victoria por mano de David, un muchachito que le quedaba grande la armadura del rey, porque Saúl de los hombros para arriba era más alto que todos y David era apenas un muchacho. Y sin armadura, con aquello que él confiaba en el nombre de Jehová de los ejércitos, tuvo una victoria grande. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando por la alegría de que se habían vencido los enemigos para recibir al rey Saúl. ¿A quién salieron a recibir? Al rey Saúl. Con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Estaban recibiendo al rey y como elogio al rey estaban también elogiando a esta victoria que se había obtenido. Así que cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a 10,000. ¿Ah? En esa expresión de alegría, ellas estaban tan contentas por la victoria que Dios había dado. Entonces Saúl se alegró porque Dios es bueno con nosotros. Si usted tiene la Biblia abierta, usted lee allí que dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta nada más que el reino. Ahora, él era el rey. Él era el rey y la gente había salido a recibirlo a él. Y estaban contentos, sin duda, por la victoria que se había allí planteado. Pero mire, hay un detallecito que yo le dije que nosotros íbamos a volver al verso 12, allí en el capítulo, creo que estábamos en el... En el 13, ¿sí? En el 13, no, en el 14, mire, vamos a mirar ahí, en el 14, bueno, en realidad, acá lo tengo, se me perdió un poquito, cuando en esta oportunidad va Samuel a hablar con Saúl. Ahí está, en el 15, mire, se me perdieron ahí un poquito los números. En el 15 y el verso 12, Samuel va a encontrarse con Saúl. Dice, vino pues, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y cuando llegó Saúl, le fue dado aviso, Samuel venía de camino, le fue dado aviso a Samuel diciendo, Samuel ha venido a Carmelo. O sea, no estaba en Gilgal esperando. ¿Para qué había ido a Carmelo? Para hacerse un monumento. Había ido a Carmelo a hacerse un monumento en honor a Saúl, haciendo un monumento en honor a Saúl.
Mire, a veces cuando hablamos de la historia y hablamos de cuando alguno dice que Constantino se convirtió y dejó el título que tenía allí en Roma y se fue entonces a otra ciudad en un acto de humildad, Constantino fundó Constantinopla, ¿no? O sea, esto es así. Saúl había salido en lugar de esperar al profeta para hacerse un monumento, para que lo recordaran. En realidad, la idolatría, ¿se acuerda cuando Samuel le dice, es como pecado de idolatría la obstinación? El ídolo que Saúl tenía se llamaba Saúl. Ese era el ídolo que Saúl tenía. No estamos hablando aquí de un cambio de actitud. No estamos hablando aquí de algo que realmente él estaba dándose cuenta. Y mira el resultado de todo esto, 16:14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Él, ¿se acuerda lo que había dicho? Yo sirvo a Dios, yo lo estoy haciendo para Dios. Estoy obedeciendo todo lo que Dios quiere, pero ya no estaba ni la presencia ni el Espíritu de Dios en la vida de Saúl. Qué triste, ¿verdad? Qué trágico. Tengo algunas cosas más aquí anotadas, pero vamos a seguir el miércoles que viene. Déjame hacerte y hacerme esta pregunta. ¿Estamos con un corazón contrito y humillado delante del Señor o nos estamos haciendo un monumento? Que el Señor nos ayude a poder permitir que Dios obre en nuestro corazón de tal manera que pueda haber este espíritu, este arrepentimiento que nos haga marchar y ir hacia adelante en un cambio de actitud, en un cambio realmente de vida para la gloria del Señor. En Romanos, en el capítulo 2, el verso 5, Dios habla de manera dura y dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia ante todo aquel que hace lo malo, dice la palabra, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. La misericordia de Dios no se ha cortado. Nuestro corazón está inclinado al mal, pero ¿sabes qué? En los íntegros es hermosa la alabanza. En aquellos que se arrepienten delante del Señor. En aquellos que reconocen y dicen, Señor, contra ti es mi pecado. Es Dios el que perdona. Y no estamos culpando a los demás. Y no estamos diciendo es que me hacen pecar. Pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia o naturaleza somos atraídos y seducidos. Cuando el pecado aparece, entonces la concupiscencia va a dar a luz el pecado, y el pecado consumado da a luz la muerte. Lo que sucedió con Saúl es que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Él siguió reinando, pero atormentado, de una manera triste, terrible. Dice allí en Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ustedes, mis hermanos, saben que hemos comenzado esta serie con mucho temor. Una por lo público de este medio,
Pero es la palabra del Señor. Ella es viva, es eficaz. Y esa palabra entra y penetra, dice, y discierne las intenciones del corazón. Así que en esta noche, que tu vida no sea una vida cargada de culpabilidad y de miedo que no se vayan a enterar, sino que sea una vida íntegra. Que aquello que ha estado mal delante del Señor puedas decir, Señor, aquí estoy, con mi maldad, con mi pecado. Límpiame, perdóname y transfórmame. Todas las veces que el Señor Jesús habló con la gente que le trajeron para que Él la condenara, porque estaba en pecado, Él decía, ahora no peques más. El mensaje que comenzó predicando el Señor fue el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista en el desierto. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que la gracia de Dios, la bendición de Dios puede estar en tu vida. Que el Señor te guarde. Que Él te abrace con su cariño. Y que pueda obrar en nosotros eso nuevo que Él quiere obrar. Y no pienses como pensaba Saúl. Yo estoy sirviendo a Dios cuando lo estás desobedeciendo. Que podamos reconocer. Reconozco, dijo David, mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. No para andar amargado por la vida, sino para saber que he sido perdonado, he sido limpiado por la sangre preciosa de Jesucristo.